Buenas tardes. Quisiéramos darles la bienvenida a este evento. Para dar las palabras de bienvenida, quisiera darle paso a Gustavo De Angelo, director del Proyecto Regional de Derechos Humanos, para que nos dé sus palabras de apertura. Gustavo, adelante. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todos. A nombre de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, me resulta muy grato darles la bienvenida a esta presentación de la importante investigación sobre ciudadanía social y COVID-19 en los países del norte de Centroamérica. Investigación desarrollada por Carolina Quinteros y Tatiana Marroquín, y que lleva como subtítulo Una relación disfuncional. La selección del subtítulo no es, por supuesto, accidental, ¿no? Caracteriza, por el contrario, el lugar de una dificultad, de un desencuentro con frecuencia fatal entre derechos y bienestar ciudadanos, probablemente generalizable a muchos países del planeta, pero de manera especial aquellos que, como Guatemala, Honduras y El Salvador, analizados en este estudio, ya arrastraban antes de la pandemia del COVID-19 severos déficits en cuanto al cumplimiento de los derechos sociales, económicos y culturales, a los que estaban obligados por las convenciones internacionales suscritas y ratificadas por sus estados. La pandemia nos demostró, con una crueldad insospechada, ¿no?, casi brutal, la precariedad de nuestros servicios públicos, en particular de salud, educación y de alivio a la pobreza, para atender de manera efectiva los efectos calamitosos de la pandemia en sectores de la población que ya enfrentaban una situación de grave vulnerabilidad. Como nos indica la investigación, casi sin excepción, todos los indicadores sociales y económicos fueron afectados adversamente por la pandemia y experimentaron retrocesos frente a los modestos logros alcanzados en años anteriores. Desde las tasas de crecimiento económico hasta las tasas de pobreza y pobreza extrema, desde los índices de desigualdad hasta los niveles de participación ciudadana, acceso a la información pública, transparencia y rendición de cuentas. Todos estos indicadores han registrado un marcado deterioro que tomará tiempo, esfuerzo y recursos recuperar. Aquí solo quisiera destacar muy rápidamente unas cuantas conclusiones de la investigación que, por supuesto, Carolina y Tatiana abundarán en mayor detalle en la presentación. En primer lugar, el estudio constata una insuficiente asignación de recursos para los presupuestos nacionales para atender la pandemia, asociada con la ausencia de una estrategia integral y coherente. Se ejecutaron por lo general acciones aisladas que no se reforzaban mutuamente y que no se focalizaban de manera especial en los sectores más vulnerables, como es el caso, por ejemplo, de las transferencias monetarias, a menudo distribuidas con criterios proselitistas. No se garantizó igualdad y no discriminación en la atención. Tampoco hubo participación ciudadana en la definición y manejo de recursos y servicios, lo que hubiera permitido afinar y focalizar más la atención. En segundo lugar, esta falta de participación ciudadana facilitó que los estados no solo proporcionaran información veraz y oportuna sobre el avance de la pandemia, sino que se limitó el acceso a la información pública de las organizaciones de la sociedad civil que hubieran podido ejercer un rol fiscalizador frente a los estados. Se puede hablar aquí de un debilitamiento de prácticas democráticas y del Estado de Derecho como resultado del manejo de la pandemia. Y en tercer lugar, esta ausencia de participación ciudadana, como lo dice el estudio, permitió un manejo a menudo oscuro de los recursos y de la prestación de los servicios. Han sido muchos los casos investigados en los tres países, aunque no siempre sancionados, vinculados, entre otras cosas, con adquisiciones públicas celebradas sin las garantías de transparencia y rendición de cuentas a los que también estaban obligados los estados, o también compras de equipos médicos que nunca llegaron a la población que los necesitaba. Y finalmente se registra el preocupante crecimiento de casos de violencia de género, un tema en el cual abundan en detalles en la investigación, ¿no?, en especial contra las mujeres. Se reportó un aumento significativo de feminicidios y en general de agresiones contra las mujeres en los hogares durante las largas cuarentenas. Adicionalmente, las cuarentenas generaron una carga de trabajo desproporcionada contra las mujeres, pues al trabajo virtual o a distancia se sumaron las tareas del hogar, la crianza de los niños y el cuidado de las personas mayores o víctimas del COVID-19. La sobreexplotación de las mujeres durante la pandemia y su exposición a muchas formas de violencia doméstica fueron sin duda dos de las consecuencias más nefastas de la pandemia.
Es a partir de estos importantes hallazgos que la investigación aterriza en propuestas de políticas públicas que, desde la perspectiva del cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales a los que están obligados los estados, apuntan a revertir las causas de la disfuncionalidad correctamente anotada por el subtítulo del estudio. Solo me queda felicitar a Carolina y a Tatiana por esta importante investigación que se realizó en el marco del Proyecto Regional de Derechos Humanos y Democracia, ejecutado por la Fundación Panamericana para el Desarrollo, y recomendar de manera muy entusiasta su necesaria lectura. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gustavo. Quería aprovechar esas palabras de bienvenida y también hacerle eco a las palabras de Gustavo, presentándome. Yo soy Camila Payán, la directora del área de Democracia, Gobernanza y Derechos Humanos en la Fundación, y realmente reconociendo los retos que ha tenido el mundo con la pandemia, es súper importante tener la oportunidad de profundizar un poco más sobre los efectos y las posibilidades de poder hacer énfasis en políticas públicas que protejan a los ciudadanos hacia el futuro. En ese sentido, tengo la oportunidad de darle la bienvenida a los ponentes del día de hoy, que incluyen Carolina Quinteros, maestra en sociología con especialidad en política social, especialista en análisis de género, derechos humanos, derechos laborales, política social, diálogo democrático y responsabilidad social corporativa. Ella ha trabajado como investigadora en el proyecto de Derechos Humanos y Democracia de PADF y como directora en El Salvador para ese mismo proyecto. Previamente realizó labores como analista en políticas sociales y políticas públicas. Ha trabajado como defensora de los derechos laborales desde redes transnacionales de activistas en favor de las mujeres trabajadoras de la maquila. La otra investigadora de este estudio es Tatiana Marroquín, economista feminista con estudios de posgrado en finanzas. Tiene experiencia en regulación del sistema financiero, procesos legislativos y normativa legal relativa a los presupuestos nacionales y la política fiscal. Actualmente se desempeña como consultora en temas relativos a los derechos económicos, sociales, fiscalidad, protección social y políticas públicas desde el enfoque de género. Como comentarista tenemos el honor de contar con Saúl Hernández Alfaro, graduado en Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, máster en Gestión Pública de la Universidad Autónoma de Barcelona en España y cofundador y director de Focus TV en El Salvador, una productora audiovisual de contenidos periodísticos a profundidad. En la última década se ha desempeñado en el periodismo como director ejecutivo de medios de comunicación, como productor y conductor de programas informativos de televisión y plataformas digitales. Ha sido consultor para la elaboración de políticas públicas en comunicación para medios comunitarios y públicos. Ha coordinado programas sobre libertad de expresión, transparencia y acceso a la información pública desde organizaciones de la sociedad civil y es asesor en materia de comunicación estratégica para el desarrollo en el sector público y privado. Tenemos un panel muy interesante el día de hoy que nos va a compartir los resultados del estudio. Quisiéramos pedirle a las personas que nos acompañan el día de hoy que si tienen preguntas para nuestros ponentes, por favor hagan uso de la función de preguntas y respuestas en la barra de abajo del Zoom para que sus preguntas puedan ser atendidas por los presentadores. En este momento quisiera darle paso a Carolina Quinteros para que nos ayude, para que pueda avanzar y presentar el estudio. Carolina, adelante. Muchísimas gracias, Camila, y muchísimas gracias, Gustavo, por las palabras que nos han compartido esta tarde. Como comentaban, efectivamente, esta es una investigación que se realizó en el transcurso del último trimestre del año pasado y consigna información de diversas fuentes que logramos consultar y
reúne información hasta el 31 de diciembre del año pasado. Pasamos a la página, por favor. Siguiente. Es una investigación, como ya se ha mencionado, dedicada a analizar cómo fue el comportamiento de los derechos económicos, sociales y culturales durante la pandemia que sufrimos en el año 2020. Hemos seleccionado 3 países para ello: Guatemala, Honduras y El Salvador. Y para hacer un análisis comparativo de cómo fue el 2020 en relación con otros años, se ha recurrido a analizar los datos y la información de 5 años atrás. Es decir, tenemos consignada información desde el 2015 hasta el 2020, lo cual nos permite hacer una buena línea de tiempo y de cumplimiento de cuáles son los derechos económicos. Bien, ¿qué son los DESC? Bueno, los derechos económicos, sociales y culturales incluyen varios tipos que los hemos incluido acá. Incluye, por un lado, derechos de personas trabajadoras, seguridad social y protección social. Todos los derechos que tienen que ver con la protección a la familia están incluidos dentro de los DESC. Implica asimismo el derecho a un nivel de vida adecuado, a la herencia histórica de la sociedad en la que se convive, derecho a la salud, derecho a la educación y por supuesto también incluye derechos culturales. Como pueden apreciar, son varias áreas. Para este trabajo hemos dedicado solamente a 3 de estos derechos: salud, educación y alivio a la pobreza. Siguiente, por favor. Siguiente, gracias. El derecho humano a la educación incluye varias dimensiones también. Por un lado, implica educación primaria universal y gratuita. Por otra parte, acceso a la educación secundaria. Por otra parte, acceso a la educación superior, la existencia de planes de estudio y recursos educativos adecuados y el respeto a la libertad de los tutores, madres y padres de familia. Son varios. Para este estudio no los utilizamos todos, era bastante información, así que decidimos centrarnos en acceso a la educación primaria universal y gratuita, acceso a la educación secundaria y la existencia de planes de estudio y recursos educativos adecuados. De toda esta gama escogimos solamente estos. Siguiente, por favor. En relación con el derecho a la salud, también, ¿verdad? Tiene diferentes dimensiones, diferentes áreas. Aquí hay 5 de ellas: salud sexual y reproductiva, mortalidad infantil y atención a la salud para el sano desarrollo de los niños y de las niñas, salud e higiene ocupacional y medio ambiente, prevención, tratamiento y control de enfermedades epidémicas endémicas nacionales y acceso a la cobertura de salud y medicamentos esenciales. En este caso, también nos hemos reducido nuestro espectro a 3 de ellos: salud sexual y reproductiva, prevención, tratamiento y control de enfermedades epidémicas. Efectivamente, estábamos en pandemia, esto era una cosa que necesitábamos analizar. Y accesibilidad, cobertura de salud y medicamentos esenciales. Esas son las 3 dimensiones que escogimos para analizar el comportamiento de este derecho durante la pandemia. Siguiente, por favor. En torno a la pobreza, es interesante ver que los DESC incluyen, por supuesto, el derecho al disfrute de un nivel de vida adecuado. Y la existencia de la pobreza es un factor que inhibe a la población, inhibe a las personas a poder disfrutar de este derecho. Como estamos afirmando en esta lámina, la pobreza es un problema de derechos humanos urgente y afecta a la dignidad humana, a la vez que es causa y consecuencia de graves violaciones a los derechos humanos. Por lo tanto, la pobreza es una condición que conduce a otras violaciones de derechos humanos y que implica múltiples vulneraciones y varias interconexiones con la posibilidad de disfrute de otros derechos como los civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. La vida en pobreza implica carencia de derechos y
como mencionamos, consecuencia precisamente de incumplimiento de sus derechos económicos, sociales y culturales, pero además también implica un círculo vicioso que afecta el cumplimiento de otros derechos ciudadanos. De ahí lo que comentábamos al inicio y lo comentaba Gustavo muy bien, hay una relación disfuncional entre derechos y ciudadanía, cumplimiento de derechos en este caso. Siguiente, por favor. Cuando estuvimos analizando las acciones contra la pobreza en el marco de la pandemia, rescatamos que habían varios programas de transferencias condicionadas en los 3 países analizados. En el caso de El Salvador, había un programa de transferencias monetarias, 2 programas de transferencias de alimentos y un programa de transferencias para trabajadores informales. En el caso de Guatemala, habían 5 programas de transferencias monetarias, 5 programas de entrega de alimentos y un programa para asistencia al comercio popular. En el caso de Honduras, 2 programas de transferencias monetarias, 3 programas de entrega de alimentos y 2 programas de apoyo a trabajadores informales y agricultores. Es decir, en los 3 casos hubo programas que implicaban transferencia de dinero, alimentos y apoyo a grupos poblacionales o a grupos productivos, en especial situación de vulnerabilidad. Uno de los hallazgos del estudio es que a pesar de estos esfuerzos, en ninguno de los casos las transferencias monetarias fueron equivalentes a la pérdida de ingresos de las familias durante el periodo de pandemia. Por lo tanto, era esperable que se diera en los 3 casos un incremento de la pobreza, especialmente de la pobreza extrema. En ninguno de los casos estas transferencias lograron paliar las necesidades de alimentación de la población directamente afectada, que como podríamos imaginar, ciertamente es la población que ya vivía en situación de vulnerabilidad y en situación de pobreza extrema. Siguiente. De acuerdo a los principios que deben mantenerse cuando se ejecutan acciones de alivio a la pobreza, las conclusiones a las que llegamos en el estudio es que en cuanto a la pertenencia a una estrategia global coherente y coordinada, pues esto no se dio así, ¿verdad? No se dio continuidad respecto a políticas previas de combate a la pobreza y por lo tanto iba a ser difícil entender la progresividad de los efectos de esta política en este tema. En cuanto al respecto a la dignidad de la persona, no se establecieron mecanismos de participación de la ciudadanía de tal forma que se garantizara la dignidad de las personas, especialmente de las que viven en pobreza, y no se garantizó tampoco el respeto a la capacidad de agencia de estas personas. Tampoco se mantuvieron disposiciones que permitieran garantizar la igualdad y la no discriminación, en tanto que hubo poblaciones a las que estos beneficios no llegaron, pero además tampoco se orientaron efectivamente hacia colectivos históricamente discriminados, con lo cual representó una carencia dentro del proceso y sus consecuencias eventualmente serían de aumento en la situación de desigualdad. En cuanto a la accesibilidad, adaptabilidad, aceptabilidad y educación, pues tampoco se verificaron maneras en que estos programas y estas transferencias efectivamente fueran de la calidad óptima que se requiere para guardar la salud humana y no en todos los casos estas canastas que se le entregaron a las personas tenían el contenido adecuado de acuerdo a las viñetas que tenían establecidas. Y además, ¿verdad? Añadimos que el tema de transparencia y acceso a la información, así como la rendición de cuentas, que son dimensiones y principios fundamentales en cualquier política pública que quiera adelantar en DESC, esta fue la gran perdedora de toda la pandemia. Hubo retrocesos en todos los países respecto a esta materia. Entonces, bueno, la conclusión es que los principios inherentes al cumplimiento de DESC en materia de pobreza no fueron alcanzados durante la pandemia. Siguiente. En cuanto al derecho humano a la salud, teníamos 3 dimensiones, como comentábamos, y en cuanto a la salud reproductiva, los principales hallazgos
implican que hubo retrocesos en los objetivos de desarrollo sostenible en dos áreas cruciales, mortalidad materna y embarazo adolescente. Habían países que ya habían alcanzado estas metas, especialmente Honduras y El Salvador, y se podía prever una disminución en estas metas. O sea, hemos ido para atrás. Aumentó el embarazo de niñas entre 10 y 14 años en más de un 70%. También se aumentó en el otro segmento etario de menores de edad, que es entre 14 y 17 años, en una proporción inmensa también. Y aumentaron los feminicidios, especialmente durante los meses del confinamiento. Como podrán ustedes verificar en el documento, en algunos casos incluso fueron las muertes de mujeres, fueron mayores que las personas que fallecieron por COVID-19 durante los meses del confinamiento. La situación es sumamente grave. En cuanto a la prevención y tratamiento y control de enfermedades, una de las conclusiones del estudio es que las cuarentenas fueron planificadas de una manera inadecuada. Se consideró en aquel momento una medida necesaria para prevenir la difusión del virus, pero lo cierto es que se hizo en medio de un abuso del uso de la fuerza de manera descoordinada, afectando a las personas que estaban en sus casas, especialmente mujeres y niñas, y sin que se les ofreciera mecanismos para prevenir que fueran víctimas de violencia durante estos periodos. La infraestructura hospitalaria y las denuncias de corrupción estuvieron ahí en la primera plana de muchos medios también. Y la vacunación fue desigual en los tres países. En este sentido, es interesante anotar un dato. Si bien es cierto, la vacunación fue mayor en el caso de El Salvador, Honduras mantiene una posición intermedia y en Guatemala una situación más de menor población vacunada. Es interesante apuntar un dato, este dato reciente, no está incluido en el estudio porque fue una investigación que se hizo hace poco. Dentro de las causas por las cuales las personas no se estaban vacunando, especialmente en Guatemala, era porque habían iglesias que estaban impulsando la creencia de que no era conveniente vacunarse. Aparte de la problemática de suministro de vacunas que pudieron haber habido en algunos lados, el tema cultural, el tema religioso también afectó la posibilidad de que la vacuna llegara a más personas. Esta es una investigación más reciente. Bueno, y en cuanto a la accesibilidad a centros de salud y medicamentos esenciales, en los tres países fueron notables los conflictos entre el personal sanitario y el Estado, y las críticas más frecuentes eran que había falta de insumos, falta de condiciones adecuadas para el trabajo, y el resultado fueron altas tasas de muerte del personal sanitario, médicos, enfermeras y otro personal que trabajaba en los hospitales. Esto generó una situación de fuerte conflictividad en nuestros países. Siguiente, por favor. En cuanto a la educación, igualmente teníamos tres dimensiones: educación primaria gratuita y universal, educación secundaria y los planes de estudio. Con respecto a la primera, hay que indicar que efectivamente este sistema en los tres países tenía graves deficiencias y desigualdades desde antes de la pandemia. Esto, por supuesto, no cambió. Estos índices se mantienen y se agravaron más bien porque el cierre de las escuelas provocó mayor pérdida de aprendizajes, mayor deserción escolar y mayor inequidad en la población estudiantil. En cuanto a la educación secundaria, se previó que muchas niñas y adolescentes quedaron fuera del sistema educativo por estar asumiendo tareas de cuidado, que esta es una de las principales razones que mantiene especialmente a las niñas y a las adolescentes fuera del sistema escolar. Las obligaciones que mantienen con respecto a las tareas de cuidado de sus hermanos más pequeños, de los parientes enfermos en la casa, de las personas adultas mayores, e inclusive de sus propios hijos. Ya vimos las altas tasas de embarazo infantil y adolescente en estos países. Respecto a los planes de estudio, se intentó establecer planes de estudio adaptados a la situación y se realizaron esfuerzos, en muchos casos notables, para facilitar la educación a través de medios virtuales. El problema que enfrentaron estas
estas novedades o estas propuestas es que el personal docente y los estudiantes mismos tenían escasa formación previa para facilitar la educación virtual. No estaban familiarizados con el uso de tecnologías virtuales para fomentar la educación. Entonces esto, por supuesto, fue una buena intención, una buena voluntad, pero al final el resultado no fue el esperado. Siguiente. En materia de salud y educación, hay dimensiones también que deben respetarse, ¿verdad? En cuanto a disponibilidad, accesibilidad, adaptabilidad, calidad y adaptabilidad de las políticas. Y también en este sentido encontramos deficiencias por el lado de salud. Los establecimientos para atender problemas de salud sexual y reproductiva fueron insuficientes. De igual manera sucedió con las instalaciones hospitalarias para atender a pacientes contagiados con este virus. Y el equipamiento fue también insuficiente para médicos, para las personas enfermas, para la ciudadanía en general. Y aquí, pues nuevamente destacamos que había críticas muy fuertes por parte del personal hospitalario con respecto a la posibilidad de cuidarse, de protegerse y de que su trabajo fuera reconocido. En algunos casos, los bonos que se les prometieron todavía no se les han entregado. En materia de educación, por supuesto, hubo un intento por llevar la educación aún en las circunstancias precarias en las que estaban los países, pero la falta de preparación del equipo docente implicó una sobrecarga de trabajo y no siempre estaban disponibles los recursos para que pudieran hacer su trabajo educativo. Por supuesto, los establecimientos eran menos accesibles durante la época del confinamiento. No hubo suficiente entrega de mascarillas para la población, para que la población pudiera cuidarse y prevenir su contagio. El agua y el saneamiento, bueno, siguieron con los mismos déficits que tenían en el pasado, así es que también esto implicó una dificultad. En un momento en el cual había que estarse lavando las manos constantemente, mucha gente no tenía agua en sus casas. Así es que esto, por supuesto, fue un caldo de cultivo también para el contagio. En cuanto a educación, las instalaciones tampoco fueron modificadas, así es que las instalaciones educativas terminaron este periodo con las mismas carencias que tenían previamente. Los servicios no necesariamente se adaptaron a las usuarias en términos de salud y la calidad de los servicios de salud tampoco fueron apropiados de acuerdo con las quejas del personal médico y de la ciudadanía misma. Siguiente, por favor. Lo mismo, ¿verdad? En cuanto a la aplicación de los principios de igualdad y no discriminación, no se tuvieron en cuenta las diferencias entre los diferentes grupos poblacionales y las propias vulnerabilidades de cada una de estas poblaciones. No se realizaron medidas en favor de la persona, como las cuarentenas, no se realizaron de acuerdo a los principios fundamentales de los derechos humanos. En cuanto a progresividad, pues la cobertura no fue aumentada en ninguno de los dos casos y los servicios y las instalaciones tampoco se mejoraron durante este tiempo. Como nuevamente podemos comentar, la transparencia y la rendición de cuentas fueron las grandes perdedoras de este periodo. La información no siempre era confiable y oportuna. No se dio rendición de cuentas sobre los gastos y sobre las decisiones tomadas. Y no se incorporaron los puntos de vista de las personas usuarias de los servicios, ni se establecieron adecuados mecanismos de quejas para que la gente pudiera tener incidencia sobre el servicio que se les estaba proveyendo. Siguiente. Le dejo la palabra a mi compañera Tatiana para que nos cuente cómo fue el análisis de los presupuestos nacionales. Muchas gracias, Carolina. Gracias al equipo de PADF y buenas tardes a las personas que atendieron a esta presentación. Como mencionaba Carolina al inicio del desarrollo de sus hallazgos y del estudio, de la parte que ella realizó, nuestra idea también era verificar de dónde partíamos y también una idea de hacia dónde vamos
y nos pareció que una de las formas más elementales de establecer las prioridades que tiene un Estado con respecto a la garantía de derechos económicos y sociales parte necesariamente de en dónde está el dinero. Por lo cual se incluye en este análisis de derechos económicos y sociales de los países de Centroamérica, Guatemala, El Salvador y Honduras, el análisis de presupuestos nacionales, muy específicamente intentando evaluar el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en donde se hace el llamado a la obligación de los estados parte a utilizar hasta el máximo de recursos para la garantía de estos derechos. Siguiente, por favor. Entonces, para poder evaluar este criterio de máximo recursos disponibles, utilizamos 4 grandes parámetros para poder desarrollarlo y estudiar los presupuestos públicos desde el año 2015 al año 2020, como mencionaba Carolina. El primer punto, que es el que podemos ver en color azul, es la disponibilidad de recursos, y eso se verificó a partir de cuánto de los presupuestos está destinado a salud, educación y alivio a la pobreza, que son los 3 derechos que estábamos verificando. Luego también verificamos el llamado hasta el máximo de recursos, evaluando cuáles son las fuentes de recursos que alimentan estos destinos, ¿verdad? Si son recursos propios que provienen de impuestos o si vienen de cooperación, etcétera, para ver la estabilidad que han tenido del 2015 al 2020, pero también la estabilidad que pueden tener en un futuro estas apuestas a garantía de derechos de parte de los estados. La parte de anaranjado, que es el componente de proceso de efectividad progresiva, que lo que nos planteábamos era un análisis de esfuerzos a futuro, que tanto los estados y los gobiernos están viendo a futuro sus finanzas públicas en función de la garantía de derechos económicos y sociales. Y por último, el componente en verde, que es el esfuerzo ante la falta de recursos, y como bien sabemos, nuestros países tienen carencia de recursos en todos sus aspectos, entonces parece elemental el esfuerzo por hacer una focalización a las poblaciones más vulnerables, que es el análisis que realizamos a través de los presupuestos nacionales. Siguiente, por favor. También en el marco del COVID hicimos una evaluación de las reformas normativas en el uso de fondos públicos a fin de analizar también este componente de hasta el máximo de recursos y la garantía progresiva. Y se analizaron todos los tipos de reformas que se hicieron, las regulaciones por compras, por transparencia, para reformas presupuestarias, entre otras, y se analizó si estas estaban a la luz de un avance o un retroceso en esta visión de progresividad de derechos económicos y sociales, de garantía de derechos. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, y en lo relativo a la evaluación desde el máximo de recursos de la asignación a salud, podemos observar que El Salvador y Honduras, en cuanto a la asignación de salud en función del PIB, están muy cercanos al 2.5-3%, que es alejado de los 6% que se considera digamos, un estándar de asignación de recursos en salud. Pero sí es sustantiva la asignación en relación al porcentaje de su presupuesto, como podemos ver en el círculo azul. En El Salvador es el 11.79 de su presupuesto, en Guatemala 9.35 y Honduras 11. En función del Producto Interno Bruto, Guatemala sí es el país que se encuentra por debajo del resto. Y es importante analizar, nos dimos cuenta que la fuente de recursos principal de esta asignación son los ingresos corrientes.
Eso quiere decir que provienen de impuestos o de ingresos que regularmente o legalmente están establecidos en cada uno de estos países, lo cual le da sostenibilidad a la apuesta financiera en términos de salud. Siguiente, por favor. En cuanto a educación, también se hizo exactamente el mismo análisis y podemos observar cómo Honduras, en este caso, tiene su mayor apuesta en función del Producto Interno Bruto en cuanto a asignaciones al Ministerio de Educación o a los ramos de educación, seguido por El Salvador y luego Guatemala, y también como en el círculo verde podemos observar cómo es aún mayor la representación de la asignación a educación en los presupuestos. En este caso hemos evidenciado el 2020, pero en el estudio se encuentra desde el 2015 al 2020. De nuevo, esto también está en su mayoría financiado por ingresos corrientes, lo cual le provee estabilidad que también se puede evidenciar en la gráfica del 2015 al 2020. Siguiente. Y en alivio a la pobreza, aquí sí podemos observar una sustantiva diferencia entre la asignación de Honduras y las de El Salvador y Guatemala. Y en este caso, para poder determinar que era una asignación del presupuesto relativa al alivio de la pobreza, se determinó que la partida presupuestaria y el desarrollo de esa partida presupuestaria debía de decir en algún momento que era para alivio de la pobreza. La diferencia que vemos en Honduras, que es un 21.61% de su presupuesto, que es muchísimo más grande que El Salvador y Guatemala, que está en 1.37 y 4.68 respectivamente, proviene porque Honduras tiene, a diferencia de Honduras, del Guatemala y El Salvador, una estrategia para la reducción de la pobreza que está más agregada no solo en términos institucionales, sino que también en términos presupuestarios. Y en cuanto a la fuente de recursos que sostiene estas apuestas de alivio a la pobreza en cada uno de los países, en Honduras en su mayoría proviene de ingresos corrientes, pero sí evidenciamos que en el ejemplo de El Salvador, una gran fuente de los recursos de estos pocos que existen provienen de cooperación, lo cual hace un poco más inestable la apuesta del Estado a el alivio de la pobreza. Entonces, esto nos evidencia también cómo llegamos a la pandemia, en qué apostamos los 5 años anteriores y en qué en términos financieros también estaba más debilitada esta apuesta. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al esfuerzo por la falta de recursos, analizamos la priorización del gasto a grupos más vulnerables y aquí observamos grandes carencias. Como podemos ver en el cuadro, la mayoría de los porcentajes están a cero, es decir, que ni en salud, ni en educación, ni en alivio de la pobreza había un programa o una mención especializada para estos grupos en situación de vulnerabilidad, que en este caso determinamos como mujeres, las personas de la diversidad sexual y genérica y las personas con discapacidad. En salud habían algunas asignaciones, tanto en El Salvador como en Guatemala y Honduras, referentes a las mujeres, a salud de las mujeres. Muy poco. Siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto a la plena efectividad progresiva, se analizaron los documentos de planificación del gasto. En estos evidenciamos que los 3 países tienen una planificación del gasto al menos de los siguientes 4 años. Únicamente en El Salvador observamos que no hay una actualización. Luego del impacto de la pandemia, en Guatemala y Honduras se han presentado marcos fiscales de mediano plazo que dan alguna idea de un ordenamiento de las finanzas públicas luego de la pandemia que vino a establecer grandes golpes fiscales a toda la región. En El Salvador se mantiene el mismo marco fiscal de 2019 al 2029, pero sin tomar en cuenta el impacto de la pandemia, lo cual son cifras que ya no están actualizadas a la realidad. Siguiente.
Y bueno, en cuanto a evaluación de las modificaciones regulatorias, lo que observamos es que las modificaciones al presupuesto, los aumentos que se hicieron en el marco de la pandemia, en su gran mayoría o de forma sustantiva fueron destinados a el refuerzo a ayuda económica o alimentación, y que en cuanto a las reformas que se hicieron a compras, los 3 países tuvieron regulaciones a compra, en transparencia estaban determinados en Guatemala y en El Salvador en los decretos de emergencia, y existían algunas otras regulaciones por parte de Guatemala y El Salvador en los decretos en los cuales a presentar informes a la Asamblea Legislativa por parte del Ejecutivo. Al menos estaban en los decretos de emergencia, ¿verdad? La intención de transparencia por parte del Legislativo al Ejecutivo. Siguiente, por favor. Y bueno, para finalizar, ya consolidando lo que les explicaba, las asignaciones son significativas en educación y salud por parte de los 3 países y en su mayoría están financiadas por ingresos corrientes, lo cual le provee estabilidad. Existen bajas asignaciones presupuestarias al alivio de la pobreza, a excepción de Honduras. Hay grandes carencias en los 3 países en asignaciones a grupos prioritarios. En cuanto a la plena efectividad progresiva, está ligeramente expresada en los planes de mediano plazo fiscales. Las asignaciones presupuestarias más importantes en el marco de la pandemia estuvieron destinadas al alivio económico. Las modificaciones regulatorias más contundentes se dieron en facilitación de compras para los 3 países y los procesos de transparencia establecidos en los decretos en algunos de los países fueron cumplidos y en otros de los países solo quedaron como parte de los decretos de México. Muchísimas gracias. La siguiente. Muchísimas gracias, Tatiana. Muchísimas gracias, Carolina. Realmente muy interesantes los hallazgos y el poder ver esta retrospectiva de cómo han ido cambiando las cosas durante la pandemia. Muy importante revisar eso a nivel regional. Ahora quisiera darle paso a Saúl Hernández, que va a darnos sus comentarios al respecto de lo ya presentado. Saúl, adelante, por favor. Gracias, Camila. También un saludo a Carolina y Tatiana y al resto del equipo de PADF, así como a las personas que están conectadas esta tarde escuchando estos importantes hallazgos. Tengo por acá mis anotaciones, quisiera compartirlas brevemente, que van más desde la lectura un poco de las condiciones también políticas que derivan de estos datos que nos han presentado esta tarde. Lo primero que quiero decir es gracias por esta invitación a PADF y también felicitaciones por apostarle a impulsar un estudio riguroso que pone el énfasis en las personas, particularmente en la realidad de aquellas más vulnerables por su situación de ingresos y acceso a servicios públicos y que lamentablemente siguen siendo la mayoría de nuestros países. También, como lo mencionaba hace unos segundos, felicitar a Carolina y Tatiana por este exhaustivo trabajo de recolección, de análisis, de síntesis, y que nos conducen a conclusiones muy contundentes sobre, de fondo, una lectura que es concreta, que es la necesidad de generar coaliciones en nuestras sociedades para romper un círculo que es vicioso y que se vio exacerbado durante esta pandemia, durante y posterior a la pandemia, en los países del norte de Centroamérica, y es ese caracterizado por estados que el día de hoy están cooptados por autoritarismo, corrupción, por una espiral de deuda y por grandes segmentos de la población en exclusión y pobreza. Creo que eso es importante destacarlo como apuestas a futuro, ¿no? Como esa necesidad de poder prestar atención a estos aspectos. Algo que sí me interesa destacar en estos comentarios es que esta discusión que nos reúne con este estudio es trascendental en el sentido que hablamos sobre la vida de personas. Y en ese sentido no estamos a propósito de una conversación lejana entre especialistas, sino que hablamos de condiciones de vida, ¿no? Y vale la pena recordar, se ha dicho eso en el estudio, que tanto los estados y en ese sentido sus gobernantes y toda autoridad pública está sometida a leyes, está sometida a una constitución, a tratados internacionales, a leyes secundarias, en el caso del ámbito local, a ordenanzas,
y por lo tanto el cumplimiento de estos parámetros legales es insoslayable. Pero ¿por qué menciono esto? Porque finalmente el marco del desempeño de los estados para poder atender debida cuenta estos derechos económicos, sociales y culturales, parte de un compromiso de los estados del norte de Centroamérica, quienes son signatarios de tratados internacionales que regulan esos derechos humanos. Y por lo tanto, nuestros países forman parte de un consenso internacional que ha puesto al centro el cumplimiento de metas de desarrollo. Hablamos precisamente de orientarnos bajo el cumplimiento de unos objetivos de desarrollo sostenible, pero también bajo la concepción de que nuestros países, nuestros gobernantes, las sociedades, entendemos que a mejores condiciones de vida de la población podemos promover un mundo más justo, en paz y armonía. Por eso es importante hablar de eso, digo, porque se enmarca en un cumplimiento, en una obligación de nuestras autoridades avanzar en función de esto. Pero lamentablemente al leer los resultados de este informe, y si bien hay condiciones mínimas que garantizan una política social en materia de educación y salud, lo cierto es que estamos alejados del cumplimiento de una apuesta de desarrollo digamos, sostenible en el largo plazo. Sigue siendo lejana la capacidad de nuestras autoridades en hacer el trabajo por el que han sido elegidos. Y en este caso es atender el cumplimiento bajo los principios de no discriminación alguna, progresividad y uso de máximos recursos disponibles de los derechos económicos, sociales y culturales. Creo que poner el acento en eso es importante, ¿no? Porque finalmente es el parámetro por el cual deberíamos estar evaluando el desempeño de la política pública, sobre los resultados en las mejoras de calidad de vida de las personas en esos derechos. Yo una de las cosas que identifico cuando leí el informe es una conclusión bien contundente, ¿no? O sea, la COVID-19 sí que vino a exponer el abandono de un Estado social y evidenció la captura de las instituciones a manos de élites distanciadas de la realidad de quienes lo gobiernan, y tenemos elementos para poder concluir esto. A propósito de las recientes lluvias, la pandemia fue esto, ¿no? Fue un huracán que ha dejado a su paso en los países norte de Centroamérica pobreza, ¿no? Un incremento, señalaba el informe a finales de 2020, de más de 1 millón de personas en situación de pobreza, y que reduce la capacidad de ingresos también en clases medias a partir de esta pandemia por COVID-19. Pero también constata lo que años atrás el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ya nos venía advirtiendo, ¿no? Sobre esta alta vulnerabilidad en la que se encuentran nuestras sociedades ante shocks externos como crisis económica, fenómenos climáticos, la misma pandemia, y que ante la falta de un Estado social, precisamente proveedor de servicios públicos, si bien por la cantidad de recursos de nuestros estados focalizados, pero que deberían de apostar a una universalidad, hay un mayor riesgo de tener más personas en situación de pobreza ante la ausencia de un Estado que apueste por una cobertura de esas características, ¿no? Pero no solo eso, demuestra también una incapacidad de los estados, de la región, en el diseño nacional y regional de estrategias políticas y políticas públicas unificadas y orientadas a la reducción de pobreza. El estudio que acabamos de escuchar en sus hallazgos destaca que no hubo una continuidad de políticas públicas para el alivio de pobreza en los países. Tampoco se diseñaron a partir de eso políticas novedosas para poder atenderlos hacia el futuro, ¿no? Seguimos teniendo una implementación de política pública que más bien atiende a cierta improvisación, una arbitrariedad de asignación de beneficios según simpatías políticas, y sigue pendiente, ¿no? La necesidad de construir verdaderas redes de protección social ante los impactos de los fenómenos externos en nuestros países, por esa misma vulnerabilidad que hemos comentado. En el caso de El Salvador, pues esto se hace mucho más destacable para el caso es la situación que podría comentar con mayor claridad, porque el país actualmente carece de una unidad de planificación desde el Estado. O sea, fue desmantelada. No existe un plan de gobierno que oriente de cortísimo, mediano o largo plazo esas apuestas de desarrollo. Y lo que sí evidencia es que no hay una apuesta para un desarrollo digamos, que tenga a su base un instrumento de planificación, sino más bien un interés que pareciera ser más estrictamente electoral, ¿no? ¿Y esto cómo se evidencia? ¿Cómo le damos sustento a esa conclusión? Bueno, por un lado, porque
El mismo estudio define, ¿no?, unas asignaciones arbitrarias en transferencias y beneficios sociales con criterios proselitistas, ausencia de un diálogo y consenso entre las fuerzas políticas, limitados espacios de participación ciudadana y contraloría social en el diseño de políticas y sin duda una desproporción de recursos públicos destinados más en algunos momentos a la propaganda y que a necesidades más palpables ante estas desigualdades en nuestras sociedades y que ya tanto Carolina como Tatiana han podido exponer. Para ir avanzando en este punto también hay que destacar que esta pandemia vino a exponer que las prioridades de los gobiernos en la región no están precisamente cerca, sino lejos de sus gobernados. Ya lo decían, los sistemas de salud no estuvieron en la capacidad de poder atender una presión que ya venía ejerciéndose sobre los sistemas sanitarios de enfermedades crónicas de la población, pero particularmente de aquellas conquistas que medianamente se venían haciendo bien en esta región, y particularmente por el caso de El Salvador, en el caso de reducción de muertes maternas, pero también lo vemos en el caso de embarazos adolescentes, ¿no? Datos como esta reducción del 40% de consultas relacionadas a embarazos, un incremento de embarazos adolescentes hasta el 79% en niñas de 10 a 14 años, y no hablar también de personas que en riesgo, ¿no?, como la población o personas con VIH que también se vieron limitados de acceso a atención en salud, digamos, hacen de este escenario una evidencia que no ahora, pero de manera sistemática, estas élites han estado gestionando una realidad desde el Estado que debería proveer servicios públicos inclusivos y de calidad de una manera muy precaria, ¿no?, para la amplitud de los problemas. Pero también hablamos de ausencia de un sistema de protección a las mujeres. Lo vemos y lo escuchamos también en estos casos en los que se registraron incluso mayor cantidad de feminicidios en casos de fallecimientos por muertes, ¿no?, derivados en la pandemia, lo cual también habla de la ausencia de programas que puedan atender y contener la violencia a la que se exponen las mujeres en sus hogares. Y la pregunta que creo que debería de quedarnos al final de esto es, ¿qué hemos aprendido después de estos años de pandemia, estos 2 años? ¿Qué tipo de política innovadora se está implementando para poder atender estas realidades? Cerca de ir cerrando, algo importante es señalar que esta pandemia sí que nos recordó que la desigualdad es palpable, ¿no?, y que las condiciones de desarrollo no son las mismas para todas las personas. Y que en la práctica hay categorías entre quienes, por un lado, pueden seguir en línea desde la comodidad de sus casas, conectados a Internet, con una computadora, estudiando, manteniendo su ritmo de formación y aprendizaje, y por otro hay hogares aislados de toda conectividad en nuestros países, en asentamientos urbanos precarios, sin acceso a tecnologías. Al menos desde el periodismo en Focus sí que hemos evidenciado esto a través de reportajes audiovisuales donde hemos visto a niños y niñas subiéndose a las copas de los árboles para poder conectarse a Internet, o escuchando el testimonio de familias que han tenido que asignar más presupuesto para poder conectarse a su clase en Zoom, ¿no? Es decir, es palpable esta desigualdad. Por lo tanto, educarse en pandemia sí que fue un privilegio, y en el caso salvadoreño, pues nos ha costado un retroceso en años de aprendizaje para un país que ya padece una baja escolaridad. Y para ir cerrando, sí que considero que la crisis por la pandemia de COVID-19 en la práctica, hasta ahora al menos, demuestra lamentablemente que no ha representado una oportunidad, sino un retroceso en sociedades. Desigualdades que están ahí presentes, exacerbando además criterios más de gobierno autoritario, sin acceso a información pública, con espacios de contraloría cada vez más limitados, sin rendición de cuentas, y sin agregar que muchos defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas al día de hoy estamos más perseguidos que nunca, ¿no? Para adelante, creo que la importancia en este momento, ante este escenario que se escucha desolador, pero es digamos, lo que deriva de este mapa, de esta radiografía, es que es importante seguir abriendo un diálogo más amplio en la sociedad, con la participación de todas las fuerzas democráticas, de manera de buscar alternativas a la captura de los estados en Centroamérica. Sin duda tiene que ser con más democracia, pero también con más Estado y con protección social.
Sin duda, este esfuerzo que hace PDF es fundamental, es muy importante, porque ya está creando una matriz de opinión pública a través y alrededor de los derechos económicos, sociales y culturales. Y es importante no desistir de esas exigencias. Se sabe que ninguna conquista es posible sin lucha, y en este momento creo que la organización social es clave. Y ante el desinterés social, porque también escuchamos eso, ¿no? Las personas no están muy interesadas en entrarle mucho al debate, pero creo que ese debería ser el reto para nuestras organizaciones. Proveer más datos, más información, más debate, más discusión abierta. Y creo que el error mayor sería mantener este debate a puertas cerradas, ¿no? Y por último, apostarle siempre a la democracia. Más y más democracia y derechos humanos será siempre la salida. Yo ahí me quedo y agradezco la oportunidad por poder brindar estos comentarios. Muchísimas gracias, Saúl. Muy importante ese mensaje de seguir viendo cómo innovamos, cómo seguimos mejorando hacia el futuro. Creo que eso es la parte que nos da esperanzas para ver a dónde podemos llegar. Sabemos que estamos muy al final de nuestra hora, pero hay algunas preguntas que están en la función de preguntas y respuestas que quisiera rápidamente darles la oportunidad a los panelistas para contestar. Una persona de la audiencia nos pregunta qué diferencias pudieron encontrarse en cuanto a los derechos analizados y asignación de los recursos entre población urbana y rural. ¿Hay diferencias? No sé si Carolina quiera contestar o si... Si querés hacemos todas las preguntas. Y luego... Perfecto. Sí. La segunda pregunta viene de Saraí Alas, periodista de la prensa gráfica. Su pregunta es si en la pandemia bajaron las atenciones pediátricas en unidades de salud en El Salvador. Y hay otra pregunta de cómo afectan estas disminuciones en consultas pediátricas a largo plazo en la población y en su calidad de vida. Bueno, agradezco las consultas, ¿verdad? Me parecen súper interesantes. Desafortunadamente, en el estudio no pudimos hacer la desagregación urbano-rural para contestar a la primera persona que nos consultaba sobre esto. Son estimaciones a nivel nacional, entonces esa parte, digamos, ese nivel de detalle nos queda para la segunda parte. De igual manera, con el tema de la atención en pediatría, dentro de los derechos que analizamos, esta fue una de las áreas que no logramos investigar, ¿verdad? Son temas súper amplios y decidíamos acotarlo, entonces esta parte se nos quedó por fuera. Pero como nos cuentan, ¿verdad? Queda para la segunda parte. Excelente, sí. Había mucho terreno que cubrir, entonces entendemos la situación. Bueno, viendo el horario, quisiera desde PADF agradecerles a todos por su participación, por compartir esta información tan importante con todos nosotros, los que estamos aquí presentes, y agradecerle también a la audiencia que nos acompañó. Muy importante tener la mira en estas situaciones de los derechos económicos, sociales y culturales, a medida que los países van avanzando y tratando de levantar cabeza después de la pandemia. Muchísimas gracias a los investigadores y a todos los que nos acompañan. Que tengan una linda tarde. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Luego. Hasta luego.